Continuando con el curso avanzado de microcontroladores PIC, en esta oportunidad vamos a trabajar con el puerto serie. En este caso pues estamos utilizando, como bien sabemos, el 18F4550, que es un microcontrolador que dispone de un puerto serie por hardware. Los pines que lo utiliza son C6, que es el pin de transmisión, y tenemos el pin C7, que es el de recepción. Ambos pines se encuentran ubicados en el puerto C, como estamos viendo acá. Resulta que para nosotros manejar el puerto serie, pues lo primero que debemos hacer es conocer un poco la teoría del puerto serie. Entonces para eso nos remontamos un poco a esta imagen que le adjuntamos. Básicamente de lo que se trata es de enviar 8 bits. Y observen que lo primero que se envía es un bit que llamamos star. Y ese bit no es más que un 0. El estado normal de los pines transmisión y recepción es un 1. Observen un nivel alto aquí. En el momento que comienza una transmisión, lo primero que hace es enviar un bit 0. Y luego empieza a enviarse cada uno de los 8 bits. Ahora, estamos hablando de que esto ocurre por un solo pin. Esto quiere decir que en el transcurso del tiempo, pues ese pin va a variar entre ceros y 1 dependiendo de los bits que yo tenga aquí. Y obviamente ya sabemos que el bit estar es un 0. Debemos decir inicialmente que el puerto serie es un puerto asíncrono. Eso quiere decir que no necesitamos de un clock para utilizarlo. Es decir, solamente se necesita un bit start y luego el receptor debe conocer a qué velocidad estamos transmitiendo para poder generar tiempos y el receptor ir leyendo cada uno de estos bits hasta que se haya cumplido el último tiempo. Observen que el bit stop es un 1. Eso nos garantiza que el último valor de esta trama de 10 bits, porque en realidad son 10, aparte de los 8 bits tenemos start y stop, tenemos un bit stop que puede ser un solo bit o puede considerarse un bit y medio. Eso quiere decir que va a durar un tiempo mayor a un bit si es que así lo configuramos, o incluso hasta 2 bits, es decir que el stop podría ser más largo. Esto se utiliza precisamente para mejorar el sincronismo entre dos sistemas que pudieran, digamos, no tener tiempos tan exactos. Entonces, en esos casos es preferible utilizar 1,5 bit de stop o 2 bits. Así le damos tiempo al receptor de que teniendo 2 bits, pues va a tener más tiempo de procesar la señal y volver a estar pendiente del reinicio de comunicaciones. Aquí hay un ejemplo donde se envía una trama y luego hay un bit stop y luego reinicia con otro bit start y envía otros 8 bits. En esto se resume el puerto serie, enviar por un solo pin a cierta velocidad o a ciertos tiempos que deben ser obviamente temporalizados, disculpen la expresión, pero aquí lo que queremos acotar es que vamos a temporizar cada una de estas verificaciones y a la vez el que está transmitiendo va a generar tiempos para ir sacando por ese mismo pin los valores que aquí se presentan. Cuando yo conecto dos microcontroladores, debo conocer que estas señales varían entre 0 y el voltaje de alimentación del microcontrolador. En el caso de nuestro sistema de placa entrenadora, sabemos que nuestra placa trabaja a 3.3 voltios, entonces vamos a tener 0 y 3.3 voltios en el pin del microcontrolador. Bien. Ahora, cuando hablamos de puerto serie, es esto que acabo de describir. Cuando hablamos de puerto RS232C, que ya se considera, o mejor dicho, es una protocolo, digamos, oficial, entonces los niveles de tensión varían o son diferentes a 0 y 3 voltios, que es lo que consideramos nosotros como un bit 0 o un bit en 1. Entonces, cuando hablamos del protocolo RS232, la revisión C, porque este protocolo tiene muchos años implementado y ha sido revisado varias veces, la versión C o la revisión C nos dice que los niveles de tensión pues ya no son 0 y 5 para denotar un alto o un bajo. Y eso lo podemos ver fácilmente en este datasheet que corresponde al MAX 232, o mejor dicho al MAX 3232, que es un circuito integrado que en nuestra placa entrenadora hemos implementado, más que nada porque este circuito trabaja a 3.3 voltios, que es el voltaje que tenemos en nuestra placa entrenadora.
Entonces, está de más decir pues que este integrado se configura con ciertos condensadores. Aquí adentro tenemos inversores de voltaje o digamos que generan voltajes tanto positivos como negativos, por eso se necesitan los condensadores. Y en fin, lo que quiero hablar es sobre esta gráfica que está acá. Observen que cuando se transmite un dato en señal TTL entre 0 y 5 o entre 0 y 3.3, tenemos en la salida que ya va al cable, digamos que al DB9 o en los casos más antiguos al DB25, que también era un puerto serie, pero hablemos en general del DB9 de un computador. En esos casos, fíjense que cuando yo envío un 0 TTL, él realmente me está enviando 5 voltios. Pero cuando envío un 1, este integrado, en vez de enviarme un 1 que consideraríamos un voltaje positivo, no, me lo envía en forma negativa. Y así sucesivamente. Si aquí envío un 0, me envía 5 voltios positivos. Si acá envío un 1, acá me envía menos 5 voltios. Este estándar pues lo que busca es dos cosas. Uno, más que nada, digamos que tener unos voltajes acá estándares, aunque este ejemplo me habla de 5 voltios, fíjense que la limitación es 3.3, este ejemplo me habla de 5 voltios, realmente el estándar dice que el RC232 trabaja a más 15 y menos 15 voltios, entonces con esos voltajes de 15 y menos 15 podremos tener distancias más largas de alcance. Aunque realmente el alcance, más allá de que se puede ver afectado por el largo de un cable, realmente lo que lo afecta es la velocidad de comunicación. Con esto quiere decir que si yo configuro un sistema para que trabaje, por ejemplo, a 115.000 baudios o 115.000 bits por segundo, lo que tengo es que los cables no pueden ser tan largos como uno creería. Entonces en esos casos la cuestión cambia. Es decir, si quiero trabajar a 9.600 baudios, habrá cierta distancia máxima que podré utilizar. Pero si trabajo a una velocidad más baja, como 1200 baudios, que es una de las más bajas que se pueden encontrar, pues entonces podré tener cables de más de 25 metros. Aunque el estándar lo que nos dice es que el promedio es que el cable sea de 15 metros. Entonces realmente la distancia del cable depende de la velocidad que yo trabaje. Incluso podría trabajar a 300 baudios y con eso tener una mayor distancia de alcance. Entonces, si trabajo 115.000, lo más probable es que yo tenga un cable más corto. Bien, entonces esta gráfica nos resume lo que acabamos de decir. Y aquí vemos cómo se transmiten los datos. Primero el bit 0, el bit 1 y así sucesivamente. Un bit start y un bit stop. Y todo esto se sincroniza por temporizadores. Ahora, cuando decimos que nuestro puerto trabaja o tiene un puerto serie por hardware, lo que significa es que estos tiempos se hacen por hardware, es decir, tenemos internamente un temporizador que es capaz de generar estos tiempos y de hacer todo el mecanismo de envío o de recepción de información. Eso lo que nos dice es que nuestro circuito tiene implementado esto por hardware, que es mucho mejor que si lo tuviéramos por software. Cuando trabajamos por software resulta que el CCS nos ayuda o nos facilita a través de esta librería el envío o recepción de información. Es decir, que ella misma implementa sus temporizadores y los utiliza para generar los baudios que necesitamos. Entonces, en esos casos, cuando trabajamos por software, digamos que no se pueden trabajar a muy alta velocidad, es una de las restricciones, además de que no podemos utilizar por obvias razones las interrupciones de un puerto serie. Y es porque yo podría implementar un puerto serie en cualquier par de pines del microcontrolador. Entonces el sistema de interrupciones solamente está hecho para el hardware, cuando el puerto serie se está utilizando por hardware. Yo podría tener un puerto serie por hardware y no utilizarlo, entonces simplemente implementar mi librería RS232 haciéndole o escribiendo por acá force SW, que significa forzar por software, ¿ok? Este digamos que es la introducción a lo que nosotros llamamos el puerto serie, ¿ok?